Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Qué bendición poder avanzar en el estudio de la palabra de Dios y llegar a un nuevo libro en este día, el libro del profeta Daniel. Sin duda aprenderemos muchísimas cosas del periodo posterior a la cautividad babilónica en el Reino del Sur. Prepárate para crecer en fe y en la esperanza de que Dios toma control de todo. Oramos para que Dios hable a tu vida, hable a tu corazón. Acompáñanos en la lectura de la Escritura en este día que corresponde el libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 9. La decisión de fe. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, en la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, a fin de que ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. La decisión de fe. El libro del profeta Daniel nos narra los hechos que ocurrieron después de la deportación a Babilonia, misma que fue en 3 etapas, la cautividad. Aún reinaba Joacim en Judá cuando Nabucodonosor sitió la ciudad, la tomó, sometió al rey y se llevó la primera parte de los cautivos, se llevó a la clase real, se llevaron a los príncipes, a los principales, a la gente más preparada de Judá, y se los llevaron como esclavos, y a varios de ellos para servir dentro del palacio del rey. El rey Nabucodonosor da una encomienda al jefe de sus eunucos para que preparase jóvenes de entre los hijos de los hebreos, y estos fueran de buen parecer, preparados en toda ciencia, de buen entendimiento, a quienes se les preparase para servir en la presencia de Dios, del rey, para servir en la presencia del rey, y esta preparación duraría un periodo de unos 3 años. El libro abarca unos 70 años de historia que comprenden el ministerio de Daniel. La primera parte es el reinado de Babilonia, y después de la muerte de Nabucodonosor en la destitución, su hijo Belsasar, después
vienen los medos y después vienen los persas. Y todo este periodo hasta que el gran Ciro el persa da el edicto del retorno a Jerusalén. Daniel es un testigo, es un sobreviviente y da testimonio del cumplimiento fiel de la palabra de Dios. La primera parte de este pasaje, entonces, nos enseña cómo Dios es soberano en la historia. Dios gobierna las naciones, Dios gobierna con sabiduría, de Él dependen y se rige la prosperidad y la caída o la decadencia de los reinos. El libro de Daniel transcurre durante el cautiverio de Babilonia y narra la historia de Daniel, quien profetizó estos 70 años también desde el año 605 hasta el año 536, que es cuando se viene el retorno de los judíos. Todo esto viene en cumplimiento de los juicios que Dios había anunciado. Es impresionante ver que estos jóvenes hebreos que son llevados para ser eunucos y servir en la casa o en el palacio del rey. ¿Qué era un eunuco? Era un hombre a quienes lo castraban, le quitaban sus testículos, lo hacían impotente para que pudiera servir como esclavo, para que pudiera estar en el palacio, para no atentar con las mujeres del rey, y le quitaban sus sueños, le quitaban su alegría, le quitaban la dicha de poder reproducirse. Pensemos por un momento en estos jóvenes que tenían un futuro, que tenían una posición, que tenían una familia, quizás tenían ya un compromiso, pero son arrancados de su tierra, les cortan sus sueños. Pero hay algo impresionante que a estos jóvenes hebreos no les pudieron cortar, y fue su fe, su dependencia en Dios. Y en medio de la aflicción y en medio de esta opresión, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así que pidieron comer legumbres y ser presentados delante del jefe de los eunucos para poder ver y hacerles pruebas y poder mostrar que la gracia de Dios estaba sobre ellos. Hoy más que nunca se necesitan hombres, mujeres dispuestos a tener un corazón dispuesto, un corazón radical, una vida que el enemigo no le puede quitar sus sueños, donde las pruebas no te pueden quitar el gozo, donde las pruebas no te pueden robar la paz, donde las pruebas no te pueden robar el propósito de Dios. Y a pesar de ser llevados más de 800 kilómetros lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de toda posibilidad de un día tener familia, Dios usó a estos jóvenes esclavos para ocupar cargos de prominencia, ser gobernadores, ser consejeros del rey, y vemos a un Daniel siendo un primer ministro en este reinado, de ser un esclavo a ser un primer ministro, que aunque el enemigo pensó que le cortó sus sueños, Dios tenía para Daniel un sueño superior. Yo te animo a no renegar en medio de la prueba, en medio de la aflicción, porque si Dios lo permite, es que Él tiene un propósito. Dios tiene un propósito, y la vida de Daniel nos inspira en ese propósito de seguir amando al Señor, sirviendo al Señor con todas nuestras fuerzas, y nada nos podrá detener. Vamos a orar y que se levante una generación dispuesta a servir a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los que nos oyen. Levanta una generación de jóvenes, de hombres y mujeres, dispuestos a no renunciar a su fe en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de la prueba, porque lo más importante es que tú seas glorificado en todas las cosas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.
conocerte a ti, Señor Jesús.